nosotros es de gran contentamiento saber que ustedes se conectan día a día. Hoy traigo un tema bien interesante. ¿Sabe? Nosotros profesamos una fe, la fe en Dios, en Jesucristo, en la salvación. Manejamos la doctrina, la sana doctrina de la palabra de Dios. Pero muchas veces se piensa, cuando hablamos de la fe, que la fe es como una vara mágica, una varita mágica que te hará obtener todo lo que quieres. O que simplemente si confías ciegamente en algo, quiere decir que esto sucederá. Algunos han tenido las más terribles decepciones por creer que el estar concentrados en algo que desean traerá como resultado el fruto deseado. Pues simplemente no es tan sencillo como se cree. La fe tiene sus principios, así como todo lo que está establecido en la palabra de Dios. Dios trabaja bajo principios o se mueve bajo principios. Mi nombre es Raúl Guedes y pertenezco a la iglesia Las Buenas Nuevas de Guacara, donde pastorean nuestro hermano querido Osvaldo Páez. Y hoy quiero darles un tema, quiero conversar con ustedes un tema que he titulado Pasos de Fe. Vamos a disertar un poco, es un tema muy amplio, pero me gustaría resumir un poco y disertar un poco acerca de dónde viene esto que llamamos fe. Y para ello quisiera leer un versículo de la Biblia, o un capítulo de la Biblia, donde nos indica algo bien interesante. Vamos al libro de Hebreos, a la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 19 al 20. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida, a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Pues entremos directamente a la presencia de Dios con un corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Cuando leemos detenidamente este capítulo, encontraremos la base fundamental, la base principal de la fe. La fe se fundamenta en la muerte y resurrección de Jesús. Este es el fundamento de la fe. ¿Sabe? Creer en Jesús inicia aceptando y reconociendo que Él vino a este mundo para darnos vida, como dice lo que acabamos de leer, para darnos una nueva vida. He allí nuestra confianza y nuestra base fundamental para hablar acerca de nuestra fe. Ese es el maravilloso evento donde está fundamentada nuestra fe. Saber que Dios nos amó tanto que fue capaz de dar a su Hijo por usted y por mí. Esto debe generar en gran manera confianza en Él, porque sabe, Él mismo es el autor de la fe. Él mismo fue quien dispuso todo para que usted y yo pudiéramos estar seguros y tener confianza. La palabra dice en Hebreos 12:2 lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hebreos 12:2 dice esto. Y esto que es el autor y que es el consumador, quiere decir que la fe nos acompañará hasta el final. Esto es lo que significa consumador. No quiere decir que usted en el camino perdió la fe. No quiere decir que usted en el camino ya no tiene fe. No, porque la fe fue dada por Dios a su vida y Él es quien dirá hasta cuándo está. Él es el consumador de la fe. Así que
podemos estar seguros que cuando nos dicen, es que tú no tienes fe, podemos decir, no, Dios es quien puede decir hasta dónde llega mi fe, hasta dónde caminaré con mi fe. No es nadie que pueda decir eso. Así que el primer paso que debemos dar es reconocer que la fe viene dada por Dios. La fe no es un amuleto de buena suerte. No, la fe es un principio de un fruto establecido por Dios a través de la comunión con Él, de aceptarlo, de aceptar el sacrificio que una vez hizo en la cruz, una vez y para siempre. Es por tal razón que nos entregó a cada uno una medida de fe y una medida suficiente y necesaria, porque la fe la depositó en nuestras vidas principalmente para poder acercarnos a Él. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el segundo paso que debemos entender es que para agradar a Dios debo tener fe en lo que Él hizo. Y hay una fe dada por Dios para que usted pueda dar el paso a creer en Él. La palabra dice también que, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, escuche esto, que el que se acerca a Él crea que le hay, que el que se acerca a Él crea que le va a conseguir, crea que Él está allí y que es galardonador de los que le buscan. Esto se encuentra en Hebreos 11:6. Es por tal razón que Dios entregó a cada uno la fe necesaria y que sin ella sería imposible, escuche esto, imposible acercarse a Dios. Entonces, como le dije anteriormente, el segundo paso que podemos dar para saber si vamos bien en cuanto a la fe es saber que sin ella, entender que sin ella es imposible llegar a Dios. Usted no puede llegar a Dios a través de un amuleto, usted no puede llegar a través de nadie, a través de la fe de otro. Usted puede llegar a Dios a través de la fe que Él depositó en su vida. Ahora bien, ¿qué produce el hecho de acercarnos a Dios? Pues sabe, acercarnos a Dios produce beneficios. Nos da un puesto de honor. El mérito de acercarnos a Él es el honor, es el mérito que Dios nos da, que podemos estar confiados de que nos da una posición de honor. Es allí donde está la provisión de Dios a sus hijos. Es por medio del beneficio que por la fe fue dado que Dios cuida de nosotros y provee lo necesario. A través de la fe es que podemos llegar a ser hijos de Dios. Entonces el tercer paso que puede dar usted es decir, Señor, la fe la diste, la fe la diste para acercarme a ti. 2, la fe viene de ti, no viene de más nadie. 3, a través de la fe puedo ser hijo de Dios. Entonces, el ser hijo de Dios generará otra cosa, la confianza en que todo lo que necesito llegará en el momento adecuado. Jesucristo es la garantía de la promesa de Dios y esto no fallará. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. O sea, que somos salvos a través del regalo que Dios nos dio para poder acercarnos a Él. Esto es bien interesante. No hay un mérito que usted pueda tener para decir, yo acepté a Dios y porque yo soy así, yo soy bueno, entonces Dios me aceptó porque yo soy bueno. No, la Biblia dice que es un regalo de Dios, que es Dios quien toca su corazón y quien le ayuda a acercarse a Él, a tomarlo como el Padre. Si fue capaz, escuche bien esto, si fue capaz de entregar a su Hijo, ¿no dará también todas las cosas que les pidan? Esto es un versículo bien interesante y que tiende a confundirse y quisiera explicarlo un poco. Dice la Biblia en Romanos 8:32 lo siguiente: si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? Entonces muchas personas podemos pensar que este versículo es la garantía de que todo lo que pida se me será dado. Me será dado todo, absolutamente todo lo que yo pida.
Pues resulta que no. Y sabiendo esto, entonces, según mi fe, ¿qué cosas puedo pedir? ¿Qué cosas puedo pedir y por qué cuando pido no recibo todas las cosas que pido? O sea, esto es interesante. ¿Sabe? Tal cual hijo, podemos pedir a Dios todo lo que queramos. Absolutamente todo. Sin embargo, Dios indica que Él nos dará solo las cosas que son buenas para nosotros. Nuestro entendimiento, y este es otro paso de fe que vamos dando en el transcurso del tiempo, de conocer a Dios, nuestro entendimiento debe ir evolucionando mediante el momento, los tiempos que vamos creciendo y creyendo y conociendo a Dios. No es una varita mágica, escuche bien esto. El problema es que hemos pensado que cuando yo tengo un deseo de algo, se me debe dar. Pues resulta que quien conoce nuestro futuro se llama Dios. Tal cual un niño. He vivido en estos días, como les comenté al inicio, ha hecho mucha brisa en Venezuela, en el sitio donde estamos, en Carabobo, en el estado de Carabobo específicamente. Mucha brisa fría. Y hemos tenido unas bajas de temperatura bien interesantes. Y esto ha generado en los niños, sobre todo, muchas molestias respiratorias, gripes y algunas cosas allí. Mi hija, que tiene 10 años, me pidió, esta semana me pidió que le comprara globos para llenarlos de agua y jugar mojándose con los otros niños. Y a lo cual yo le dije que no. Y ella decía, pero ¿por qué, papá, si yo me puedo mojar para jugar? Es porque yo sabía que luego de esto vendría algo que queremos evitar todos, enfermedades. Y le pregunté, hija, si tú te mojas, seguramente te va a dar fiebre en la noche, te vas a enfermar. ¿Tú quieres estar enferma? Me dijo, no, entonces no te puedes mojar. Es allí donde entendió. Pero sabe que a veces nosotros nos encaprichamos con cosas y Dios dice, no te lo puedo dar, porque si te doy esto, seguramente generará en ti algo malo, seguramente generará en ti lo que no quiero que genere. Entonces Dios no detiene muchas cosas que nosotros creemos que están buenas, pero que Él sabe que no es así. Esto lo entenderemos en el transcurso del tiempo. Es por eso que les expliqué al inicio que son pasos que vamos a ir dando de fe, porque el entender a Dios no es tan rápido. No, yo acepté al Señor, ahora todo lo que yo quiera se me da, porque la Biblia dice, no, hay que ir escudriñando y dando paso por paso para entender qué realmente quiere decir la palabra cuando habla algunos principios establecidos por Dios. Entonces, es el tema ahora de saber pedir. Necesitamos saber pedir. La Biblia dice en Santiago 4:3 lo siguiente: piden y no reciben, porque piden mal. Piden para gastar en vuestros propios deleites. Y cuando hablamos de deleites, usted sabe qué cantidad de cosas podemos querer. Usted se imagina qué cantidad de cosas podemos estar pensando que queremos, que no necesitamos, pero queremos. Entonces Dios dice, necesito cuidar de ti. ¿Y cómo pide? ¿Cómo nos cuida? De la siguiente manera: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas, escuche esto, buenas a los que se lo piden. Cuando leemos esto, creo que muchas veces hemos echado a un lado esta frase que dice, dará cosas buenas. Estamos hablando que sí, usted puede pedir a Dios, pero Él solamente le dará las cosas buenas para su vida. No le dará los caprichos que sabe que son malos. O a veces no son ni caprichos. A veces queremos hacer cosas que no son tan malas. O simplemente no son malas. Pero no está en el plan de Dios dártela por algunos motivos. Siempre he pensado en tres cosas cuando hablo de la fe o de las cosas que quiero. Uno,
Dios puede decir sí. 2, Dios puede decir aún no. Espera. Y 3, Dios puede decir no. Tal cual un padre. Yo le aseguro que aquellos que son padres les ha tocado el momento en decir por ahora no. Espera mañana, la otra semana. Esta semana no puedo. O simplemente sí, te lo voy a comprar. O simplemente no. No lo necesitas, no es necesario para tu vida porque te puede traer consecuencias negativas. Entonces, debemos entender que la fe actúa solamente bajo los principios de Dios. Y el principio de Dios en cuanto a la fe es cuidarte de las cosas que pidan porque ellas pueden dañarte cuando no están filtradas por el Señor. Y déjeme decirle que el filtro del Señor es perfecto. Usted va a tener lo necesario para eso. Ahora, también dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con palabras que no pueden descifrarse. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Eso está en Romanos 8, desde 26 al 27. El Espíritu Santo intercede por nosotros ante el Señor. Yo he imaginado esto así como yo diciéndole al Señor, Señor, yo quiero esto, Señor, verdad que lo quiero, tengo unas ganas de tenerlo, por X razones. Y el Espíritu Santo está diciendo, intercediendo por nosotros, diciendo, realmente lo que Él necesita es esto. Yo me imagino que será así. Intercede, dice la Biblia que intercede por nosotros, porque Él conoce el verdadero deseo de nuestro corazón. Entonces es allí donde, como el Señor conoce el deseo de nuestro corazón y sabe cuál es nuestro futuro, es allí donde Él dice sí, aún no, o simplemente no. Es allí. Entonces es interesante saber, y hay mucho más que hablar de esto, pero no queremos andar por cuestiones de tiempo, que es Dios quien regula las cosas que realmente necesitamos. Enfermedades, muchas cosas que no entendemos realmente. Personas con enfermedades por las cuales oramos y no son sanas, no se sanan. Situaciones tan difíciles por las que pedimos y no se resuelven. Esto no quiere decir que Dios no te escuche. Eso solo quiere decir que Dios sabe qué está haciendo con tu vida, o qué está haciendo con la vida de las personas por las que están pasando, las situaciones que están viviendo. Ahora bien, para concluir, necesito que entiendan algo, que entendamos algo. Dios quiere que disfrutemos una vida nueva en Él. Dios quiere que nuestra confianza esté plenamente en Él. Sus promesas no fallan. Dios no es inmutable. Dios no dice, hoy voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. No, mejor no hago esto, mejor hago esto. No, Dios ya tiene un plan establecido para tu vida. Y según ese plan, activa el darte lo necesario. Y otra cosa que debemos tener clara es que Él no hará nada que te pueda dañar. Aunque tú le ruegues. Como dice nuestro pastor, aunque usted dé vuelta de canela, le haga chiste, dé vuelta para acá, dé vuelta para allá, usted no va a manipular a Dios. Es difícil, difícilmente usted podrá convencer a Dios de que haga lo que usted quiere. Dios sí hará, y esto es lo que quiero que se lleven en sus mentes y en sus corazones. Dios sí hará lo que a usted le conviene. Eso sí lo hará. Entonces, cuando hablamos de pasos de fe, estamos hablando de entender poco a poco, paso a paso, cómo es Dios, conocer a Dios verdaderamente. Hay cosas que se cumplirán en su vida. La palabra dice que nada de lo que te falte necesariamente te fallará, porque Él tiene cuidado de ti. Él dice que es tu proveedor, Él dice que es tu sanador, Él dice que es tu consolador, y eso se cumplirá en tu vida. Así que voy a pedirles que oremos un momento para
Pedirle al Señor que nos ayude, que nos enseñe a esperar en Él y que nos enseñe a saber pedir a través del conocimiento que Él pueda darnos de Él mismo y de sus principios. Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia. Sabemos que tú tienes el control. Según lo que acabamos de leer en tu palabra, tú has dado a nosotros una medida de fe, la fe necesaria para acercarnos a ti. Y al estar bajo tu sombra, bajo tu cuidado, todas las cosas que necesitamos llegarán en su momento. Señor, queremos pedirte que nos enseñes a pedir, que nos enseñes a acercarnos a ti y también a confiar que en lo que necesitamos llegará, porque tú tienes establecido cuándo, dónde, cómo y por qué. Jesús, gracias te damos por el entendimiento que nos das cada día de tu palabra y saber que confiados en ti estaremos seguros y saber que el primer paso que debemos dar es confiar en que tú tienes el control de todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, Dios. Amén y amén.